Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos momentos que como iglesia vivimos. Gracias, Señor, porque son irrepetibles. Cada día tus bendiciones son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque hoy podemos saludar a hermanos que quizá nunca habíamos saludado. Y gracias, Señor, por la coinonía de esta iglesia. Ahora te pedimos que tu palabra sea extendida a nuestros corazones y que ahí se anide, Señor, para un cambio de vida, para un cambio de carácter, para un cambio de visión, de misión, de propósito en cada uno de nosotros, Señor. Permite que esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses sea, Señor, llena de bendición para nuestra iglesia. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, hace 2 domingos empezamos ya, para quienes se incorporan apenas hoy a nuestros cultos, empezamos hace 2 domingos el estudio y predicación de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y nuestro pastor José Luis dio una muy bella introducción acerca de esta carta, que espero que ya lo hayan oído. Y la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo dan un elogio sin precedentes, sin igual, como a ninguna otra iglesia, a los hermanos en Tesalónica por su fe, su amor y su esperanza. Y recordando, son 3 puntos que vimos la vez pasada: la obra de la fe de los hermanos en Tesalónica, que no tenían una fe muerta, ¿no? Sino una fe que tiene obras, ¿no? Y como dice Santiago, la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y estos hermanos aprovechaban siempre esa fe para hacer cosas buenas en su iglesia y a sus familias. En segundo lugar, vimos que el trabajo de vuestro amor, es decir, el trabajo del amor de nuestros hermanos, era siempre pesado, duro, fatigoso. Sin embargo, este trabajo duro y fatigoso se hacía en amor, y no por obligación, sino por amor a los demás. Como dice primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y estos hermanos lo tenían muy claro, no solamente hablaban del amor, sino hacían cosas referentes al amor. No solamente hablaban de palabras, sino ejecutaban obras de amor que beneficiaban a toda la congregación. Y en tercer lugar, la constancia de la esperanza, esta constancia inquebrantable que seguían los hermanos esperando a nuestro Señor Jesucristo venir por segunda vez. Esa esperanza como una bandera que se enarbola, que se levanta en un monte, en una cima, que anuncia la paz de Cristo a aquellas personas que tenían desesperanza en aquellos momentos. Ahora Pablo va a elogiar y va a acentuar el porqué o los resultados de este trabajo, de esta fe, de este amor y de esta esperanza en 5 cosas que hoy vamos a ver. Por eso les invito a que leamos el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses a partir ahora del verso 4 hasta el 10, ¿sí? Verso 4 hasta el 10. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y creo que algo importante que vemos en los versos 4 y 5, en primer lugar de estas 5 cosas, la primera es que esta iglesia tenía una receptividad
espiritual, en poder y en certidumbre. Una receptividad de la palabra en poder y en certidumbre. Parafaseando lo que dice el apóstol Pablo, más o menos, el apóstol les dice: sabéis que cuando llegamos a visitarlos éramos simplemente unos seres humanos, débiles como el barro, débiles débiles para hablar, débiles en nuestra lengua, y todo lo que pudimos hacer fue pronunciar palabras, pero os comunicamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios llegó a vosotros no solo con estas palabras humanas, sino con poder y con el Espíritu Santo. Y al predicar la palabra de Dios, hermanos, aunque desde un punto de vista humano sean palabras lo que estamos pronunciando, lo que estoy diciendo en estos momentos, son mis palabras con mi propia voz. Cuando el Espíritu de Dios toma estas palabras sacadas de la Biblia, las convierte en palabras poderosas que llegan al espíritu y al corazón de cada uno de nosotros. He visto muchas personas al principio que rechazaban la palabra de Dios, como por ejemplo mis padres. Cuando yo me convertí, la primera reacción de mis papás fue, pues tú continúa con tu vida, no tengo problema. Esas fueron las primeras expresiones de mis padres, ¿no? Las segundas expresiones de mi papá, bueno, a ver, platícame. La tercera expresión de mis papás fue, pues invítame a tu iglesia. Y la cuarta fue, parece que no está tan mal. Y la quinta fue caer de rodillas y aceptar a Cristo en el corazón. Eso sucedió durante 7 años. No crean que fue en una semana. No pasó esto lunes, martes, miércoles y jueves. Pasó en 7 años. Sin embargo, lo que podemos ver, hermanos, es que la palabra de Dios es poderosa para penetrar el corazón y romper todos nuestros esquemas, dudas y necesidades que nosotros tenemos y cambiar nuestras vidas. Cuando iba yo a misiones también hubo hermanos que nos corrían de sus casas, hermanos que nos decían que no estaban tan preparados como para entender la Biblia, hermanos que de plano nos dijeron: última vez que vienes a tocar a mi casa, ¿no? Última vez que te apareces, ¿no? Llegó un momento en que ya de repente se tornaba la situación hasta grosera, ¿no? Y bueno, no sé por qué Dios nos dispuso: insistan ahí, insistan en ese lugar, no dejen de predicar la palabra. Y hermanos, después de varios tiempos, de varios meses, vi, así como ustedes, gente que se arrodilló ante los pies de Cristo en las misiones, recibiendo al Señor como su Salvador. Y tenemos que aclarar esto, que no fue por nuestra palabra, no fue por nuestra palabra humana, sino fue por el poder del Espíritu Santo que estas personas, incluyendo mi familia, aceptaron a Cristo en su corazón. Y creo que hoy, a ti que nos visitas por primera vez, ¿sí?, estás oyendo mis palabras solamente y vas a decir: pues yo ni te conozco, no sé ni quién eres. Es más, es primera vez que te veo parado aquí hablando de la palabra de Dios, pero quiero decirte que las palabras que yo emito vienen de la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene respaldada con el poder del Espíritu Santo para convencer en tu corazón que eres pecador y que necesitas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. La gente no experimenta, amados hermanos, un nuevo nacimiento por medio de la naturaleza humana o la debilidad humana, simplemente por palabras o escuchar un buen libro o leer un buen libro, sino que el apóstol Pedro, como dice en su primera carta, en el capítulo 23, verso 23, dice: habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la experiencia de un cristiano, amados hermanos. Si creemos que el Espíritu de Dios puede y quiere tomar la palabra de Dios y realizar el milagro más grande de todos, y que consiste en transformar a un pecador incrédulo y perdido a un hijo de Dios. Y esto fue lo que sucedió en Tesalónica. Justamente esto es lo que sucedió allá en aquella ciudad controlada por el imperio más grande conocido, por Roma, y en un pueblo idólatra, en un pueblo lleno de tradiciones y costumbres y que iban en contra de la palabra de Dios.
Pues así llegó la palabra en poder del Espíritu y la gente fue transformada. Así que, amada iglesia, esto fue lo que sucedió allá. El Espíritu de Dios toma la palabra y con gran poder la va a predicar en tu corazón. Por eso cada domingo es importante escuchar la palabra de Dios. Cada lunes, cada martes, cada miércoles es importante escuchar la palabra de Dios porque ella nos está limpiando todos los días. Porque todos los días pecamos. Lo primero que necesita una persona, amados hermanos, es escuchar la palabra de Dios. Y esa es la base del cambio. La gente que quiere escuchar el evangelio, como dice el apóstol, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿por qué no confiamos en ese poder del Espíritu Santo? A veces nos da temor predicar la palabra, a veces nos da temor hablar de Cristo a otras personas, pero no sabemos que no somos nosotros, sino que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el que está hablando al corazón de la persona a la cual estamos compartiendo el evangelio. Ir a misiones, por ejemplo, es un reto, porque parece que uno está hablando y no nos están entendiendo. Parece que uno está hablando y no están escuchando. De repente parece, y hace el adversario pensar que cuando uno predica la palabra de Dios, parece que está uno hablando al aire hueco. Pero saben, no, nosotros no vemos esto, pero el poder de Dios está actuando en las personas. El poder está actuando cuando usted predica la palabra de Dios. Así es que no deje de predicar la palabra de Dios todos los días. No se olvide de esto, que es su misión en esta vida. El cristiano que no predica la palabra de Dios está muerto en sí mismo. Su fe está muerta y no tiene propósito de vida y su vida es triste. El hermano que no predica la palabra de Dios en ninguna parte es un hermano que se está marchitando. Ahora, los resultados del modelo de vida cristiano, el resultado de haber aceptado y recibido esta palabra en aquellos hermanos es, amados hermanos, primeramente, que fueron imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo y del Señor. Recibieron la palabra en una gran tribulación. Sin embargo, el testimonio de Pablo impactó fuertemente a estos hermanos en Tesalónica. Nada mejor como el apóstol Pablo para dar un testimonio de recibir la palabra en gran tribulación y seguir predicando el evangelio. No pudieron tener un mejor ejemplo que Pablo, pero Pablo dice: viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, dando a entender que solamente por la gloria de Jesucristo es que Pablo podía dar ese testimonio. Así que el testimonio no lo damos nosotros solamente, el testimonio se deriva de una vida plena, gozosa en Jesucristo. Mientras usted no reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y lo tome en serio en su vida y en primer lugar en su vida, su testimonio también será hueco, así como sus palabras. Usted no puede predicar la palabra sin amor. No podemos hablar de Jesucristo sin amor. No podemos hablar de Jesucristo sino primero haber tenido una conversión genuina por Él. Y precisamente el apóstol Pablo dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 4:11. La iglesia sufría persecución. Y yo me imagino, como les dije la vez pasada, yo no me imagino los hermanos que estaban convirtiéndose a Jesucristo, los problemas que tenían, tanto familiares como sociales, como religiosos. Una presión terrible, una angustia tal vez terrible, pero seguían confiando en el Señor y en el Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían visto a Pablo ser así. Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, es decir, Pablo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y creo que a los tesalonicenses les queda claro una cosa: podían ser pobres, podían estar entristecidos, podrían parecer pobres, podían parecer entristecidos,
pero siempre enriquecidos por la palabra de Dios, como dice 2 Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, luego queremos hacer chiquita a nuestra iglesia. Y esta iglesia no es chiquita. Chiquita es nuestra fe. Pero esta iglesia tiene el tamaño del Espíritu Santo. Ese es el tamaño de nuestra iglesia. Lo que achica nuestra iglesia, hermanos, es nuestra mente. Porque no podemos ser una iglesia más poderosa, todavía más poderosa en Cristo, porque nosotros mismos limitamos el actuar del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra iglesia y en nuestra mente. Los hermanos en Tesalónica destaparon y lograron descifrar este problema. No importa que fueran dispersados, no importa que fueran esparcidos, no importa que fueran perseguidos, esa era la oportunidad para predicar más y más y más el Evangelio. Hoy en nuestro México, nuestras iglesias en Latinoamérica, parece que los problemas nos achican más en vez de que nos agranden más. La aflicción agranda. Así funciona la vida. La aflicción agranda. La aflicción refuerza nuestra fe. La aflicción refuerza nuestra paciencia. La aflicción hace que saquemos fuerzas de donde no hay ningunas en Jesucristo para superar una enfermedad, un problema o la enfermedad de un hijo. Mi hija Dani tiene una enfermedad, por los que no sabían. Por eso a veces no se puede levantar en las mañanas para venir a la iglesia. Es por eso que casi siempre me falta un hijo. Y cuando venimos en camino, yo vengo orando por mi hija, porque Dios la levante más tarde para tener una palabra con ella. Y saben, eso es esperanza. Eso es esperanza. Eso es amor. Hoy mi esposa no estuvo aquí, a propósito de su cumpleaños, es el 15 de julio, porque fue a recoger a mi hija al hospital, a Mariana, porque va saliendo de su internado. Dijo, mamá, recógeme porque ya no puedo ni manejar, estoy desvelada. Quiso ser doctora, ni modo. Ahora hay que apoyarla. Pero gracias por la felicitación, entre comillas. Fíjense bien cómo la iglesia en Tesalónica recibe la palabra con un gozo inefable, con un gozo del Espíritu Santo como ninguna otra. Y me encantó este versículo que, escudriñando las Escrituras, se los quiero compartir en Isaías 12:3. No lo busquen, escúchenlo mejor. Isaías 12:3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Bueno, este versículo me impactó tanto ayer en la noche. Dije, Señor, ¿qué estoy leyendo? Y les confieso algo, era un versículo que ya no estaba en mi radar, a pesar de que yo he leído la Biblia, ya no estaba en mi radar. Algo sucedió en mi memoria que este versículo no lo tenía presente, pero ayer el Señor me lo mostró. Pero se los quiero compartir. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Nunca se entristecerá el alma que bebe agua de vida, hermanos. Nunca, aunque su vida esté en aflicción, si tú vas al agua de vida, a las aguas de las fuentes de la salvación, tu corazón se alegrará porque has sido hallado por tu pastor, Jesucristo. Jamás un alma regresará triste después de ir al pozo de las aguas de la salvación. Jamás. Por eso esta iglesia Bautista Betel, en 60 años de vida, hemos sufrido muchas cosas, pero ¿saben?
siempre hemos regresado al pozo de las aguas de la salvación para seguir predicando el evangelio a pesar de nuestros problemas. La pandemia nos sacudió muy fuerte, muy duro. Perdimos hermanos muy queridos y amados de esta iglesia y nos entristecimos. Y los familiares hermanos de estos hermanos fueron consolados. Eso es esperanza. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás, fíjense bien, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay mayor plenitud de gozo que la presencia de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. Porque el Señor nos muestra un camino jamás explorado por nosotros, ni por ti que nos visitas quizá hoy por primera vez y que es primera vez que escuchas el evangelio, o segunda o tercera o cuarta. Jamás el Señor nos va a mostrar un camino igual al que tú has llevado. Siempre te mostrará uno distinto, que es la vida misma, Jesucristo. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cómo recibiste, amado hermano, tú la palabra de Dios? ¿Cómo la recibiste? ¿La recibiste con gozo, con alegría o con indiferencia? ¿Te has gozado en tu corazón que el Dios escribió tu nombre en el libro de la vida? ¿O eso te entristeció? ¿O sigues triste? ¿Puedes alabar y cantarle al Señor en medio de tu aflicción y de tu tristeza? ¿Tu corazón hoy está alegre, hermano? ¿Realmente? Solo la palabra hermosa de Dios logra esto en el corazón y en la vida de un ser humano. Estar gozoso en medio de las aflicciones. Y eso pasó en Tesalónica. Así es que, ¿cómo recibes tú la palabra de Dios hoy? Saliendo de esta predicación, mi oración es que tú salgas contento, alegre, feliz. Porque a pesar de las aflicciones que puedas tener, estás sacando aguas del pozo, de las fuentes de la salvación misma en el Señor Jesucristo. Tercera cosa que el Señor nos enseña a esta iglesia. Fíjense que fue una iglesia que no perdió su misión. Es una iglesia que no perdió su misión. Han venido a ser ejemplo y divulgación de la palabra de Dios. Versículos 7 y 8. Dice la palabra: de tal manera que habéis sido, ¿qué dice? Ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios, del Señor, y no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Macedonia, recordemos, Tesalónica era capital de Macedonia. Era la más importante de Macedonia, y Acaya era una provincia cerquita a Macedonia, y por lo tanto los hermanos estaban influenciando en todo el país. Y en el país vecino y en las provincias vecinos. Y no solamente ahí, sino, dice Pablo, y en todo lugar. Así es que fue una iglesia que influía en los demás. Transferían sus vidas a otras personas. Transferían su manera de vivir a alguien más. De hecho, divulgar significa poner al alcance de la gente común. Ellos ponían las buenas nuevas del evangelio al alcance de la gente común. Los hermanos, al ser cristianos verdaderamente convertidos, tenían en mente todos los días, hermanos, que no podían fallarle al Señor en esta gran misión de evangelizar al mundo. Todos los días pensaban en esto. Pablo los impregnó de esta misión. Y vaya que tuvieron, como les repito, ese gran ejemplo evangelizador de Pablo. En lo personal, la influencia que tuvo mi pastor Manuel Martínez desde que llegué a esta iglesia para ir y predicar en las misiones realmente me impactó y me dejó sellado para toda la vida. No sé si fui buen misionero.
Eso no me lo pregunten. Tengo yo creo que muchas deudas con el Señor. No sé si fui buen misionero, pero créanme que crecí en misiones. La mayor tiempo de mi vida, los primeros 5 años de mi vida, no me la pasé aquí, me la pasé en misiones. Y por eso todavía como que me dan ese impulso de ir a Coacalco. Todavía o sea, no me siento, se los confieso, no me siento vivo si no voy a una misión cada mes. O sea, no me siento vivo, hermanos. Pero fue el impacto del ejemplo de un pastor que me dijo, esta es la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es misión. Misión igual a cristianismo, cristianismo igual a misión y propósito. Es que no hay otra manera de entender la vida cristiana, hermanos. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cómo se desvanece la sal en vuestras vidas? Cuando perdemos la misión. Cuando perdemos el llamado al cual hemos sido llamados, valga la redundancia, por el Señor Jesucristo. Jesús en el Sermón del Monte dijo 2 cosas muy importantes. Y seguramente los hermanos de Tesalónica lo captaron, lo recibieron y se lo quedaron ahí en el corazón para siempre, ahí clavado en el corazón. En el Sermón del Monte el Señor Jesús les dijo esto. Vosotros, dice, bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Wow, lo cacharon los tesalónicos. Caray, esos somos nosotros. El Señor lo dijo hace poco tiempo, esos somos nosotros, aquí estamos nosotros. Esos somos nosotros. Pero lo complementaron muy bien con el verso 13. Y no se les olvidó también en el Sermón del Monte, cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Y lo tenían muy claro y lo guardaron en su corazón. Así es que sí estamos en persecución, pero no se puede desvanecer la sal que ha sido implantada en nuestro corazón. Así que la misión es servicio y el servicio es compromiso. Por eso dice el Señor, así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo puede perder la sal su sabor? Parece un contrasentido, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿en qué momento pierde la sal su sabor? Si yo le pongo sal al agua y la revuelvo y la revuelvo y la revuelvo y la vuelvo a revolver 10,000 veces, me sigue sabiendo salada. ¿O no, hermanos? Si yo a la sal la echo al piso y la pisoteo y luego le pongo chile piquín y la pisoteo y la pruebo, sigue sabiendo salada. Yo dije, Señor, ¿qué quisiste decir con que si la sal pierde su sabor? O sea, no, como que, ay, Señor, sí, aquí sí me topo, mi mente no lo alcanza a entender. ¿Cómo es que la sal puede perder su sabor? Si la sal puesta donde sea y háganle lo que quieran, sigue sabiendo a sal. Me puse a investigar un poquito más. Y saben, el Señor más bien estaba diciendo algo más duro para nosotros. Él estaba diciendo que era imposible que la sal dejara de ser sal. No sé si me cachan. Es imposible que la sal deje de ser sal. Es imposible que el cristiano deje de ser cristiano. Y si lo deja de ser, no es. Punto. Punto. Ya. Por ello es imposible que la iglesia, siendo iglesia, si no se dedica a lo cual fue diseñada, ya no es iglesia. Una fábrica de tela que ya no fabrica tela, ya no es una fábrica de tela. Eso es lo que quiso decir el Señor. Por tanto, la sal pierde su sabor
cuando algo ya no sirve más para lo que fue diseñado. Eso es perder el sabor. La sal pierde su sabor cuando alguien no hace a lo que fue llamado. La sal pierde su sabor cuando la iglesia ha dejado de predicar y discipular. La sal pierde su sabor cuando el cristiano ya no se duele por su pecado. La sal pierde su sabor cuando el cristiano ya no es modelo para el mundo de vida en Cristo. La sal pierde su sabor cuando el creyente deja de servir a Dios. La sal pierde su sabor cuando la iglesia ya no hay edificación, sino chismes, murmuraciones y envidias. La sal pierde su sabor cuando el joven es arrastrado por el mundo. La sal pierde su sabor cuando Jesús ya no es el centro de nuestras vidas. La sal pierde su sabor cuando las actividades de una iglesia solo son para agradarnos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Es cuando perdemos la misión. Los hermanos en Tesalónica no perdieron su misión. Y los exhorto, amados hermanos, a que cada uno de nosotros no perdamos la misión que tenemos, porque todos tenemos una y un propósito para el Señor. Porque tenemos cosas que hacer. La cuarta cosa es su abandono de la idolatría y su servicio a Dios. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a los ídolos, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenemos la seguridad, hermanos, que cuando los hermanos en Tesalónica se apartaron de los ídolos, habrán lamentado cómo es que pudieron cometer tan grande atrocidad y ofensa al Dios verdadero. ¿Saben cómo se llama eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Ellos se convirtieron de los ídolos y experimentaron una verdadera conversión, genuina y no artificial. Experimentaron un verdadero arrepentimiento de haber malgastado su vida en aquellos ídolos mudos, falsos y en aquello que no les daba gozo y costumbres paganas. Es decir, primero se convirtieron a Dios para poderse apartar de los ídolos, no al revés. Quererse apartarse de los ídolos sin Dios es religión. ¿Usted puede apartarse de sus ídolos sin Dios, hermano, de verdad? ¿Usted puede dejar de amar lo que ha amado durante años sin Dios? Eso no es posible. Usted necesita una verdadera conversión genuina y entregar toda su vida y renunciar a todo lo que usted posee y ama y adora para servir a Dios, pero necesita convertirse para poderlo lograr. Por eso, hermanos, la conversión es una palabra tan usada entre el pueblo cristiano, tan usada, pero tan mal entendida en la práctica de vida cristiana. Un convertido no es el que alza la mano, el que viene todos los domingos, el que entra a todas las clases. Ciertamente eso hace un cristiano verdadero, pero luego confundimos que una persona así ya es convertida, pero su vida no refleja lo que el Señor Jesucristo es. Viven como si no hubieran conocido a Dios nunca, y eso no es una verdadera conversión. Los tesalonicenses se convirtieron, experimentaron ese volver a retornar. Es un cambio decisivo del pecado a la fe en Jesucristo como medio de salvación. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La conversión tiene que ver entonces con la fe en un solo Dios verdadero y no en muchos dioses, sino solo en Jesucristo como único Hijo de Dios. Así es que ni la religión ni el Papa
ni San Judas, ni la Virgen de Fátima o la Macarena o lo que ustedes me digan, ninguna de esas te va a convertir en un hombre salvo y un hombre regenerado, en una nueva criatura. La Biblia dice que solo en Jesús hay salvación y vida, porque es el Hijo de Dios el que quita el pecado del mundo, y no la religión. Por eso la conversión es, fíjense bien, hermanos, decisiva e irrepetible, efectuada una vez y para siempre. Uno se convierte, hermano, o no se convierte. No hay terceras opciones y términos medios. Uno está convertido o no está convertido, punto. Hace algunos días platicamos en el equipo pastoral que hay hermanos simpatizantes de Jesucristo. Miren, hermanos, si tú eres uno de ellos, simpatizante de Jesucristo, si vienes a la iglesia, simpatizas con la Biblia, te gustan las predicaciones, te gusta cómo vivimos, te gustan las clases, está bonito, está padre. Pero quiero decirte algo. Todavía los hermanos simpatizantes son inconversos. Porque la Biblia no habla de simpatizantes en Cristo, sino habla de convertidos al Señor. Por eso, si tú tienes un amigo, un novio, un hermano, un papá, un hijo, todavía no es convertido, aunque sea simpatizante. Es importante que tomes la decisión del arrepentimiento de una vez por todas. Que tomes una decisión única e irrepetible de entregar tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo como simpatizante para convertirte de un simpatizante a un hijo de Dios verdadero y genuino. Si no, tu vida va a ser de mucha confusión. Vas a estar confundido porque vas a querer simpatizar con la iglesia y simpatizar con el mundo. Y mi exhortación en esta mañana, amado hermano, amado amigo, que eres simpatizante, de una vez por todas, entrega tu vida al Señor Jesucristo para que tus confusiones se quiten de tu mente. Mente dividida es mente confundida. Porque el diablo va a usar esa parte de tu confusión para hacerte dudar de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y tú que estás invitando a un hermano, a una persona, a un amigo, y todavía es simpatizante, no dejes de darle testimonio. Porque por una cosa que hagas mal hecha, esta persona que está dudando en si es cristiana o no, se va a regresar al mundo. Vean la importancia que tiene el testimonio como Pablo, Silas y Timoteo en la iglesia de Tesalónica. Por eso fue una iglesia fuerte. Ahora, para tomar esa decisión se necesita la palabra de Dios. Tú no puedes cambiar tu vida, amigo que nos acompañas en esta mañana, o simpatizante, no puedes transformar tu vida sin la palabra de Dios. Hacer a un lado la Biblia, hacer a un lado la palabra de Dios. Y si yo quiero cambiar igual que tú, pero no me gusta leer la Biblia, no me gusta estudiar, no me gusta que me predique, no me gusta entrar a clases, eso es imposible. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. ¿Qué convierte al alma? La palabra de Dios. Sin que llegue el evangelio a tu corazón es imposible tu conversión. Por eso el mundo ignora la Biblia, ignora la palabra y sigue igual. Al mundo le gusta escuchar palabras bonitas que nos hacen sentir bien. Yo tengo un cliente, hace poco lo conocí apenas, pero es un influencer, de esos que se ponen a hablar ante miles de personas, factura como loco, las empresas le pagan lo que quiere, el tipo es millonario. Y yo digo, eso no está mal, ¿eh? A ver, aclaro que no está mal facturar, ¿no? Y no hablo de Shakira, ¿no? Que no está mal ganar dinero, que no está mal vender. No, lo que les quiero enfocar es a cuánta gente tiene comezón de oír cosas que las hagan sentir bien.
Pero el mundo no apetece la palabra de Dios. Así es que eres de las pocas personas que hoy está escuchando la Biblia y la está aceptando en su corazón y la quiere retener en su vida. Eres de las pocas personas que lo hace en este mundo perdido. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan en la presencia tiempos de refrigerio. Bienaventurados, dice el Señor, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, ¿quieres vivir una vida espiritual así como la de los tesalonicenses y ser alabado desde el cielo y ser galardonado como ellos? Así queremos vivir nosotros, amados hermanos. Guardemos la palabra de Dios. Porque dice el versículo 9: ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero. Ellos servían a Dios. Uno no puede servir a Dios sin que lo ame, amado hermano. Usted no puede hablarle de Cristo a alguien sin que usted no ame a Dios. Usted no puede ir a misiones sin amar a Dios. Usted no puede participar en un programa de evangelismo sin amar a Dios. Usted no puede participar en el coro sin amar a Dios. Usted no puede participar en el programa de adoración sin amar a Dios. Si usted no ama a Dios, mejor, hermano, empiece por el principio. Usted no puede predicar si no ama a Dios. Se lo digo de verdad. Si usted no ama a Dios, mejor dígale al pastor: pastor, creo que usted me está poniendo en un lugar que no me corresponde, porque solamente voy a ensuciar la palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es mejor que se quede en casa. Es mejor que se quede aquí, para que aquí como hermanos le enseñemos, le oremos por usted, le prediquemos y usted se convierta verdaderamente antes de ir y a inscribirse por querer quedar bien en algún programa de la iglesia. Perdón, pero así es. Preferimos 8 hermanos que amen a Dios que 35 bien dispuestos pero que no amen a Dios. Fíjense bien, de verdad eso preferimos como iglesia. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. En aquel pasaje de Juan, en Juan 21, cuando el Señor le habla a Pedro, le pregunta: Pedro, ¿por qué me negaste, no? ¿Por qué hiciste esto, Pedro? Fíjense bien que Pedro no le dijo, el Señor no le dijo a Pedro: si tú me prometes que no lo volvas, que te vas a portar mejor, Pedrito, ¿no? A ver, Pedrito, si tú me prometes que que ya no te vas a portar mal, vas a predicar el día de Pentecostés. Eso le dijo el Señor. Ya pórtate bien, Pedrito, no seas así. Y mira, te doy el programa de proclamación. ¿Qué te parece? Ya, Pedrito, pórtate bien y mira, vas a dirigir un culto, ¿sale? Ya, Pedrito, órale. ¿Eso es el Señor? El Señor le preguntó 3 veces: ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Y una tercera vez: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Saben qué vio el Señor? Amor. No vio otra cosa. Y así nos dice el Señor hoy a nosotros: ¿de verdad me amas? ¿Me amas? Y usted puede oír a lo mejor una voz en su interior, en su mente, en su corazón, que primero le pone su nombre y dice: ¿me amas verdaderamente? ¿Me amas? ¿Me amas de verdad? Sí, Señor, porque vengo todos los domingos. ¿Me amas? Sí, Señor, porque yo también, fíjate que proveo en mi casa todos los quincenas. ¿Me amas? Sí, Señor, fíjate que yo siempre tengo la comida para mis hijos y mi esposo. ¿Me amas? Podemos contestar: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Para que el Señor nos diga: ve, y entonces no hables de amor, sino haz cosas de amor. Apacienta mis ovejas,
predica la palabra, cánsate, trabaja, ten fe, ten esperanza. El Señor viene por segunda vez. ¿Dónde está tu esperanza? Y por último, 5, precisamente ¿por qué se caracterizaba esta iglesia? Por la esperanza segura en la resurrección, versículo 10. Si usted ama a Dios, amado hermano, usted va a estar ocupado esperándole. Si usted ama a Dios, eso se llama constancia en la esperanza. Si usted ama a Dios, le va a esperar trabajando. Le va a esperar en una vida santa. Le va a esperar siendo buen mayordomo de lo que Dios le puso en sus manos para entregar buenas cuentas al Rey. La actitud correcta de la esperanza en la segunda venida y la resurrección es una actitud primeramente, amado hermano, de preparación. Me estoy preparando para recibir a Jesús, a mi esposo, con el cual voy a reinar eternamente. A mi Padre Celestial, dice Mateo 24:44, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Prepárate, prepárate. Todos los días, prepárate. El Señor viene por segunda vez. Segunda actitud, espera pacientemente, no corras, espera pacientemente. Dice 1 Corintios 7:8, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios proveyó, fuimos enriquecidos como cristianos en Él, en toda palabra, en toda ciencia y con todos los dones, hermanos, para que seamos una iglesia lista para trabajar. Lista para esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esperamos pacientemente, en medio de la tribulación, de la enfermedad y de nuestros problemas, esperamos al Señor pacientemente. Y tercero, una permanencia constante. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Fíjense que la permanencia en la confianza, en la esperanza, nos da confianza en su venida. Es decir, no pierdo mi salvación, pero tampoco quiero ser avergonzado, como dice Pablo. Pablo en Filipenses 1:21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A ver, como cristianos, si Dios nos hallara, el Señor nos hallara haciendo cosas que no debemos, hermanos, no perdemos nuestra salvación, estamos de acuerdo, ¿verdad? No perdemos nuestra salvación. Pero Pablo habla de ser avergonzados. O sea que sí podemos ser avergonzados en la segunda venida de nuestro Señor. Sí podemos ser avergonzados. No perdemos la salvación, hermanos. Pero imagínense que el Señor llega en la tarde y te halla en pecado, con una vida totalmente desordenada. Te halla de flojo, perezoso, en el sofá. Así llevas ya meses. No quiero servir, no quiero servir, no quiero servir, no quiero servir. Y no quiero. Wow, no quiero. ¿Qué? Hermanos, yo me sentiría lo que sigue de avergonzado. Así es que cuidado. ¿Cómo quieres tú esperar al Señor Jesucristo? ¿Sin hacer nada? ¿Estando ocupado solamente en tus trabajos, en tus deleites, en tus necesidades, sin hacer obras de amor? ¿Sin tener esas obras que dan evidencia de tu fe? ¿Te cuesta trabajo predicar? ¿Cómo estás demostrando que estás esperando a Jesucristo realmente? O ser hallado fiel y dar buenas cuentas al Rey.
Somos una iglesia preparada para recibir a su esposo. Amados hermanos, si el evangelio germinó y dio fruto en tu corazón, eres convertido. Si tu arrepentimiento es genuino, eres convertido. Si has dejado los ídolos que antes amabas, eres convertido. Si lo que más te llena es servir a Dios, eres convertido. Si no puedes dejar de predicar la palabra todos los días, eres convertido. Si no puedes dejar de leer, aunque sea un versículo, todos los días y meditar en él, eres convertido. Pero si no, hermano, hay que hacer un análisis muy importante de nuestra vida. No sé si seas convertido. ¿Cómo quieres recibir hoy la palabra de Dios? A ti te digo hoy que nos visitas por primera vez. ¿Sientes culpa? Dios te perdona. ¿Sientes tristeza? Dios te consuela. ¿Te sientes ansioso? Dios da paz en tu corazón. ¿Te sientes afligido? Dios escucha tus oraciones. ¿O quieres recibir la palabra gozoso? Hoy yo te invito a que abras tu corazón a Jesucristo. Así como aquella iglesia hermosa que en medio de los problemas tenía gozo en su corazón. No te puedo predicar otro evangelio más que este, porque esto es la palabra de Dios, que permanece para siempre y es incorruptible. Es decir, aquí no hay error. Te estoy predicando algo puro e incorruptible, no hay error. La única manera en que tu corazón puede descansar y dejar de sentirse triste y atribulado es recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y arrepentirte de todos los pecados que has cometido y que no te han llenado y que te han llevado al lugar donde estás. Por eso, en esta mañana yo te invito a abrir tu corazón a la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo de una vez por todas en tu corazón. Solamente en Cristo hay salvación. Ve a las fuentes de la salvación para tener gozo en tu corazón en esta mañana. Vamos a orar. Nuestro buen Dios Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Queremos agradecerte por esta hermosa iglesia que tú has dejado su historia en tu palabra para conocimiento, testimonio y verdad en nosotros. Y Señor, no nos sentimos más que comprometidos a llegar a esa estatura de esa iglesia. Señor, te pedimos que esta iglesia que tú has sostenido con tu mano poderosa llegue a la estatura de una iglesia que tú alabas, bendices. Hoy seguramente tienes muchas cosas que decirnos y lo sabemos. Pero Señor, no queremos quedarnos así. En el poder de tu Espíritu, Señor, te pedimos y te rogamos que cada miembro de esta iglesia no pierda su propósito. Que verdaderamente, Señor, nos arrepintamos de nuestros pecados y de todo lo que te hemos ofendido y te hemos hecho mal, para verdaderamente ser testimonio al mundo, ser herramientas útiles a ti, Señor. Te ruego por los simpatizantes, para que de una vez por todas tomen una decisión por ti, Señor, en el perdón de sus pecados. Ellos, Señor, ellos quieren y anhelan seguramente tener una vida diferente. Tú anhelas tener una vida diferente. Tú anhelas ser distinto. Tú anhelas tener una vida de gozo. Quizá hoy no la tienes, pero sabes, el Señor está llamando a tu corazón de una manera tan poderosa, no por mis palabras, sino porque es el Espíritu Santo el que de manera poderosa está penetrando en tu corazón para decirte: se acabó, ya no puedes ser igual. Él te está llamando a ser hijo de Dios.
enfilarte en el ejército de Jehová y ser uno de sus hijos, soldados aprobados por Dios. Este mensaje también va para usted que es cristiano, hermano. Y si en esta mañana tú que nos visitas quieres aceptar a Cristo en tu corazón, levanta tu mano. Levanta tu mano en señal de que tú hoy quieres aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Quién lo quiere hacer en esta mañana? ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Pedirle perdón y decirle: Señor, yo quiero que hoy seas tú el Señor de mi vida. ¿Quién lo quiere hacer en esta mañana? Dios le bendiga, hermana. ¿Quién más lo quiere hacer en esta mañana? No tengas vergüenza. El Señor no se avergonzó de ir a la cruz a morir por ti. Así es que no te avergüences de nosotros, porque nosotros hicimos lo mismo. Dios te bendiga por allá, hermano. ¿Quién más lo quiere hacer? Dios te bendiga. ¿Quién más lo quiere hacer genuinamente? Ahora la pregunta es, ahora, ¿quién lo quiere hacer genuinamente? Porque tal vez tú tomaste una decisión por Cristo hace años y hoy te sientes igual. ¿Quién quiere hacer una decisión ahora genuinamente? Y no tengas vergüenza de eso. No pasa nada. Estás entre hermanos, no entre enemigos. ¿Quién lo quiere hacer en esta mañana? ¿Quién quiere hacer esta decisión genuina de una vez y para siempre? Es de valientes decir: yo viví y creí ser cristiano, pero me doy cuenta que me falta. Me doy cuenta que nunca entregué mi vida al Señor. No pasa nada. ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana? Las dos personas que levantaron su mano, les voy a pedir que pasen al frente, por favor, para hacer una oración por ustedes. Pasen al frente. Y le voy a pedir a mis hermanos que la acompañen. ¿Quién la invitó a usted? ¿Con quién viene? Pásele para acá. No se pase. Véngase. Ángel, ¿nos puedes guiar? Y vamos a hacer. Pásenle hasta acá. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por estas dos hermanas que hoy, Padre, han nacido de nuevo. Te ruego, Señor, que tú las bendigas en su camino. Hoy empieza un camino de santidad. Señor, te pedimos que no desistan, que, Señor, este camino que han escogido, que es la verdad y la vida en Jesucristo, Señor, perseveren en él, y que como iglesia, Señor, les enseñemos el amor de Jesucristo, porque hemos sido transformados y ahora nos unimos en gozo en su corazón por esta nueva vida que nuestras hermanas hoy comienzan en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.